Y ese famoso versículo que dice, yo te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y cómo se ha malinterpretado ese versículo, aplicándoselo a todas las iglesias como si eso fuera un cumpleaños. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga y te guarde, que el Señor Jesús sea escudo alrededor de ti. En el video anterior vimos 3 de las 7 iglesias. Vimos la iglesia de Éfeso, la de Pérgamo y la de Tiatira. Vimos a una iglesia de Éfeso que tenía muchas cosas buenas que el Señor elogiaba, pero le faltaba algo muy importante: el primer amor. Había olvidado de dónde había salido. Bendito sea el Señor. Vimos una iglesia de Pérgamo que abría las puertas a personas que guardaban doctrinas que a Dios no le agradan. Vimos que esta iglesia retenía allí personas con doctrinas erróneas que llevaban la doctrina de Balaán y la de los Nicolaitas. En ese video explicamos qué es cada cosa. Y aparte de eso, algo muy importante, lo que hicimos fue un paralelismo entre la iglesia de Pérgamo y la de Tiatira, porque en la iglesia de Pérgamo se manifiesta ese espíritu de Balaán y de Nicolaitas en el hombre, y en el de Tiatira es el mismo espíritu, pero en el jezabélico que se presenta en las mujeres. No te pierdas el video anterior si aún no lo has visto. Sin más preámbulos, comenzamos. Sardis, bendito sea el Señor, qué fuerte. Esta iglesia, esto es demasiado tremendo. Hermanos, cuando ustedes acaben de ver el video, léase esos 2 capítulos que son cortos y léalo con detenimiento, subraye, mire las diferencias entre un grupo y otro. Bendito sea el Señor. Intente ubicarse en alguno de esos grupos, sí, porque todos cabemos en alguna de esas características. A veces tenemos hasta varias, de una y otra de otra. Bendito sea el Señor, pero estamos en la rueda del alfarero y yo creo que si podemos identificar cuáles son nuestras debilidades, más fácil nos será arrepentirnos y ponernos a cuenta para volvernos irreprensibles y ser parte de esta iglesia de Filadelfia. Yo lo que quiero es sentar un precedente para que entendamos lo que es la tribulación, la prueba y la ira de Dios y cuál es su diferencia. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué trae tanta confusión? ¿Y por qué razón nos han venido diciendo por tantos años ese versículo bíblico para afirmar que toda la iglesia se va con el Señor y será arrebatada con el Señor? Cuando ese versículo se le dice a Filadelfia, bendito sea el Señor, no a toda la iglesia, a Filadelfia, bendito sea el Señor. Vamos a seguir viendo. Entonces, a la iglesia de Sardis le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y estás muerto. Es decir, yo conozco tus obras, que lo tuyo solamente es pantalla. Lo tuyo solamente es nombre. Lo tuyo solamente es la fama. Lo tuyo solamente es lo rimbombante. Bendito sea el Señor. Pero lo que hay detrás es muerte total. ¿Por qué? Por el pecado. Esta iglesia estaba sumida totalmente en el pecado. Pero lo más triste es, amados hermanos, vaya conmigo, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante y afirma las otras cosas que han de morir. Es decir, tú tienes nombre de que vive y estás muerto, y ahí los que quedan vivos en realidad no están vivos, sino que son zombies que en cualquier momento quedan muertos. Bendito sea el Señor, porque ya están en esa agonía de la muerte. Oiga bien, esas otras cosas que han de morir. O sea, ya lo poco que quedaba vivo, sin contaminar, lo poco que queda vivo, en realidad no es que esté vivo, sino que está en fase moribunda, porque ya también está contaminada por el pecado. ¿Cómo sabemos que era sumida en el pecado que estaba esta iglesia? Esa clave nos la da
Esta clave nos la da el versículo 4 que dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí nos está diciendo la clave. Este grupo que estaba muerto en vida tenía sus vestiduras manchadas. Por eso ahí hace la excepción. En ese grupo hay una excepción. Eso es lo lindo, lo hermoso. Siempre hay un remanente que se guarda. Siempre hay un remanente que no se contamina. A usted la están llamando y a usted lo están llamando. Que usted a lo mejor es un loco, que usted es un fanático, que de dónde usted se sacó, que eso es malo, que toda la vida eso se ha hecho, que eso no es ninguna marca, que eso no tiene que ver con el nombre, que eso no tiene que ver con el anticristo, que usted no va a estar aquí cuando eso acontezca. Bendito sea el Señor. Y hay ese grupito que dice, no importa lo que haga el resto, yo me guardo. No importa lo que haga la multitud, yo decido no contaminarme. Bendito sea el Señor, como hizo Daniel. No voy a comer de la comida del rey y mucho menos a beber del cáliz que está bebiendo todas las naciones. Bendito sea el Señor. Hay pocas personas, sí. El remanente siempre es pequeño, bendito sea el Señor. El remanente siempre es pequeño, grábese eso en la cabeza. Por eso es que muchos a ustedes los están engañando diciéndole, pero si el pastor fulanito ya lo hizo, y el pastor Perencejito y todos en el concilio. ¿Y quién le dijo a usted que el Señor anda detrás de multitudes? Cuando se salvaron en el primer diluvio, bendito sea el Señor, escuche bien lo que sucedió, se salvaron 8 personas. Y cuando el Señor nos habla, nos dice que aquellos días serán como los días de Noé. Y luego nos dice que serán como los días de Lot. Ahí le dejo en pantalla las citas bíblicas. Y cuando nos habla de los días de Lot, usted tiene que llegar a la cabeza y ver qué pasó con la familia de Lot. En la familia de Lot habían 4, la mamá, el papá y las 2 hijas. Y la madre, una vez que salió de la ciudad, decidió mirar atrás. Extrañó eso que dejaba detrás. Bendito sea el Señor. Y así va a pasar en muchas de estas familias que van a salir juntos, bendito sea el Señor, y van a tener esa promesa de la salvación y la misma oportunidad de escapar de la ira venidera, pero ellos se pondrán a pensar en todo el confort que tenían en Sodoma y Gomorra. Y ahí quedarán hechas una estatua de sal. Y usted deberá seguir avanzando. Bendito sea el Señor. Avanzando. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. Cuando usted esté frente al trono blanco, a usted no le van a poner su pastor al lado, ni al líder de su concilio, ni a su marido, ni a su esposa, ni tampoco a su hijo, ni a su hija, ni a su nuera, ni a su suegra. A usted no le van a poner nada de eso. A usted le van a preguntar qué fue lo que usted hizo y cuáles son sus obras. Bendito sea el Señor. Se la pondrán en el frente. Entonces usted no va a tener excusa. Usted no va a tener excusa de que su jefe a usted lo obligó a hacer algo. ¿Por qué? Porque a usted se le dio un libre albedrío en el que su sí debe ser sí y su no debe ser no. Bendito sea el Señor. Continuamos con la siguiente iglesia. Gloria a Dios. Vio. Ahí nos queda también en ese versículo bíblico, nos queda esa respuesta. Para eso que tiene la doctrina de los salvos siempre salvos. Ahí dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir que el Señor puede borrar cuando quiera el nombre del libro de la vida de cualquiera que no se comporte, bendito sea el Señor, como un hijo suyo. Así de simple. De cualquiera que elige la muerte, de cualquiera que se desvía detrás del confort y detrás de lo que es el sistema de la oscuridad. Entonces, usted está en la luz o usted está en las tinieblas. O usted está escrito en el libro de la vida o usted se va a inscribirse en el libro de la mentira. Usted mismito. Sí, firmando usted mismito por su propia voluntad. Bendito sea el Señor. Cabe señalar que la iglesia de Sardis es la que recibe la reprensión más
severa cuando dice, conozco tus obras, de que tiene nombre de que vives y estás muerto. Vamos a la siguiente iglesia, la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, qué fuerte. Esta también es como la de Sardis, este es fuerte. Oiga, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Y dice el Señor, oiga esto, el Señor, ojalá fueses frío o fueses caliente. Es decir, si fueses frío o fueses caliente, hubiera una solución. Este no es el tibio que está casi calentito, no. Este es el tibio. Usted ha probado una sopa tibia. Es cuando ya está casi fría. Súper desagradable. Al paladar es súper desagradable. A ese tibio se refiere, es un casi frío. O sea, es como empiezo a calentar o estaba caliente y ya me quedé casi fría, pero no estoy fría, pero tampoco estoy caliente. Súper desagradable, bendito sea el Señor. Porque tú dices, escuche bien lo que dice esta iglesia. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Le suena? Usted escuchó a un apóstol por ahí un día poniéndose un saco harapiento y diciendo, si un pastor viene y le dice que Dios le va a prosperar y usted le ve este saco, usted se lo va a creer. Así se burlaba de los pastores que no tienen recursos, porque él es millonario, ahora está en divorcio con su esposa, que se profetiza y no lo es, una Jezabel, que estábamos hablando hace poco, y ese es el ejemplo. Yo no le voy a decir nombre porque no quiero alimentar el morbo, pero si usted sabe, ya a usted le va a llegar a la cabeza. Ellos están en divorcio y están matándose por los millones. Y ella tiene el espíritu de Jezabel y él el espíritu de Balaam. Y ese señor agarró un saco agujereado y empezó a burlarse de los pastores que tenían pocos recursos. Mira lo que dice aquí. Esta iglesia dice, yo me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y ese señor dijo eso también. Dijo un día, yo me he enriquecido. Yo le dije al Señor, Señor, ¿dónde están mis millones? Señor, ¿dónde están mis millones? Yo veo que los impíos tienen millones y yo trabajo para ti. ¿Dónde están mis millones? Eso está aquí en las redes, sí. Y la mujer dijo que sacaba a los hermanos, a sus hermanos de ella, a su familia, a punta de dólares del infierno. Es decir, a punta de ofrendas, ella compraba la salvación de sus hermanos. Oiga, qué diablura más fuerte. Bendito sea el Señor. Ese grupito, esa pareja, se encontraron, esas son las dos iglesias, Tiatira y Pérgamo. El hambre y las ganas de comer. Esos dos se juntaron y van a la perfección. Ahora están en divorcio precisamente, pero ella no estaba conforme con el dinero que manejaba, bendito sea el Señor, y quiere su parte. Este es el grupito, bendito sea el Señor. Tibio totalmente y desagradable al Señor, que al Señor lo que le da es arcada, náusea, asco, en pocas palabras. Bendito sea el Señor. Y nos sigue diciendo que Él dice, yo no tengo de nada necesidad. Y el Señor le dice, tú no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Por qué? Porque son un montón de ciegos. Bendito sea el Señor. Porque no ven realmente lo que está pasando espiritualmente hablando. Lo único que ven es las ganancias. Bendito sea el Señor, pero son parte de lo que es la iglesia, porque ellos iniciaron con el amor de Dios, ellos iniciaron correctamente y luego terminan desviándose. Por eso es que el Señor le da este llamado de arrepentimiento para darles esa oportunidad antes de quitar lo que es el candelero de ellos, de su lugar. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí vuelve y nos dice, sé pues celoso. ¿Por qué? Porque no celan lo que es el altar de Dios.
la santidad, la integridad, la fidelidad. Bendito sea el Señor. Lo que hay es engaño, estafa, mentira, vanidad, lascivia. Todo esto está ahí y al Señor esto le provoca arcada. Pero Él es tan bueno porque Él dice, yo reprendo y corrijo a los que amo. Lo que les está diciendo, a pesar de ustedes tener todo esto, mi amor está ahí por ustedes. Ustedes se creen una cosa y son otra. Y yo lo que quiero es que ustedes despierten, abran los ojos y vean su condición pecaminosa, su condición de pobreza espiritual, su condición de desnudez, que no tienen vestiduras blancas, su condición de ceguera, que son un montón de ciegos guiando ciegos. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Bendito sea su nombre. Y nos sigue diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Oiga bien, yo entraré en él, o sea, está hablando en su corazón, en su templo. ¿Por qué? Porque esta iglesia no tiene a Dios dentro, lo tiene a la puerta. Nunca le ha abierto la puerta para que sea el Señor de su casa y de su templo. Ese es el grupito que le pone reglas al Espíritu Santo, a Dios y a todo, porque ellos creen, como dice ahí el Señor, que son ricos y de nada tienen necesidad. Sin embargo, tienen necesidad de lo más grande y de lo más importante. Tienen la necesidad más grande y es de que el Señor les acepte y de que sus obras les sean agradables. Bendito sea el Señor. Y ahora vamos para las últimas dos iglesias. Bendito sea el Señor. Y dejé a Esmirna de último para hacerlo con Filadelfia, porque realmente estas dos iglesias son un plato aparte. Bendito sea el Señor. Vamos a ver qué le dice primero a Esmirna. Escuche qué hermoso. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Ay, qué hermoso. Y le pone ahí entre paréntesis, le hace la aclaración. Pero tú eres rico, es decir, su pobreza física, pero no espiritual. Espiritualmente eran ricos. Al contrario de aquellos de los de la Odisea, que eran ricos físicamente hablando en lo material, pero espiritualmente eran pobres, ciegos y desnudos. Y dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es decir, ese grupito que se dice ser judío y no lo es. Como ahora hay uno muy famoso, que a usted le va a llegar a la cabeza si usted lo conoce, que está hablando y mandando a la gente a hacerse esto. Hay dos evangelistas muy famosos, bendito sea el Señor, que seguramente usted lo conoce, y viven hablando de que Cristo viene. Sin embargo, le están diciendo a usted que haga esto, sí, y que esto no es nada, y que esto no tiene que ver absolutamente nada con lo que es el sistema de la bestia, porque ellos lo decidieron así. Bendito sea el Señor. Y escuche bien, y que es un peligro, oiga bien, que es un peligro para usted escuchar la gente que habla así de esa manera. Bendito sea el Señor, porque usted se puede confundir. Lo que no le dice es que el peligro justamente es escucharlo a ellos, porque si usted no hace esto y fuera un engaño, simplemente más adelante usted agarra y lo hace y tan pancho, no hay ningún problema. Pero como esto sea el nombre con el número de la bestia, entonces usted no tendrá ningún tipo de retroceso. No habrá forma de usted echar para atrás lo que ya usted hizo. Entonces, ¿quién está engañando a quién? ¿Ellos o lo que les decimos? Espere, hermano. Resista, hermano. No ceda, hermano. Ore, pida confirmación. ¿Quién está engañando y quién está mintiendo y quién está sacando las escrituras de contexto aquí? Y eso los dos dicen ser judíos, pero no lo son. Ya lo dice aquí la palabra. Pero que mienten. ¿Por qué? Porque estaban preparados desde antes de la fundación del mundo justamente para desviar a los incautos y a los idólatras. Esta gente que cuando una gente le dice que es judía o que tiene ascendencia judía, pero son latinos los dos son latinos. Uno es sudamericano y el otro vive en Estados Unidos. Ya le di las dos pistas.
Uno se pasa el día entero diciéndote alerta, alerta, alerta. Y el otro todo el tiempo te vive hablando del pueblo de Jacob. Todo el tiempo estoy hablando del pueblo de Jacob y es sudamericano. Ya está. Bendito sea el Señor. Y te viven diciendo esto. Pero sí, sin embargo, estaban preparados desde antes de la fundación del mundo, bendito sea el Señor, justamente para este tiempo, para desviar a todo el que no lee la Biblia. Bendito sea el Señor, porque el que la lee hasta los, oigan bien, hasta los inconversos que no conocen a Dios, de una vez dice, no, eso no puede ser de Dios. Ustedes saben los miles y miles y miles de inconversos que dicen esto no puede ser de Dios de ninguna de las maneras, porque yo una vez escuché a mi abuelita que decía en Apocalipsis, no sé qué versículo es, y decía que no se iba a poder comprar ni vender ni hacer esto ni aquello. Uy, 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 eso me suena que es del anticristo. Inconversos que nunca han leído su Biblia y les salta la alarma, y estos que viven escudriñando por no dejar, sí, los aviones, la manjares y las dádivas, están diciendo que hasta que ellos estén aquí no va a ocurrir nada de eso. Por favor, bájenle 2 rayas al ego, bendito sea el Señor, y ubíquense en el tiempo y en el espacio profético en el que estamos. Seguimos, y nos sigue diciendo que lo que son es sinagoga de Satanás. Escuchen bien, eso lo está diciendo el Señor. Vaya usted a saber por qué está diciendo el Señor eso. ¿Por qué el Señor está diciendo esas cosas? Yo no lo sé, ni usted tampoco nos vamos a poner a especular. Pero ahí lo dice. Dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y lo que son es sinagoga del maligno. Y le dice, no temas. Atención lo que dice aquí. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el enemigo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. O sea, es parte de la prueba de esta iglesia. Y dice, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Acuérdese, y eso lo voy a recordar, que Pérgamo y Tiatira eran como si fuera un espejo. De hecho, cuando el Señor le dice, tengo pocas cosas contra ti, se lo dice a Pérgamo y también le dice lo mismo a Tiatira. Entonces, a Esmirna y a Filadelfia es exactamente igual. Resulta que son como si fueran 2 iglesias espejo, benditos del Señor, en el que a ninguna de las 2 el Señor dice, tengo contra ti. Solamente, ¿cuál es la diferencia? Que Esmirna tenía entre ellos un grupo de blasfemos que se decían ser judíos y no lo eran. Y eso al Señor, obviamente, que le desagradaba. Pero no se lo dijo que lo tenía contra él, sino que lo identificó a ellos. Y vemos cómo a la iglesia de Filadelfia, bendito sea el Señor, le dice, yo voy a hacer. Oiga esto, qué hermoso. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aleluya. Es decir, que ellos reconozcan que ciertamente hay una relación de Dios con Filadelfia y que esta iglesia es la irreprensible, espíritu, alma y cuerpo, que no hay que decirle tengo contra ti, sino más bien darle palabras de ánimo, de lucha y de fortaleza. Bendito sea el Señor. Y hay algo que nos llama la atención, mírenlo ahí, dice que va a ser probado. Y hay otro detalle que se le dice a Esmirna, y es que va a ser atribulada por 10 días, es decir, ella desde el inicio hasta el final va a pasar este proceso. ¿Cuál proceso? El de Daniel 1:8, el de proponerse no contaminarse, bendito sea el Señor. Ella va a pasar esa pequeña prueba antes y otros van a caer en la cárcel cuando empiece la entrega de entregarse unos a otros y la persecución. Cuando empiece la persecución de que se entreguen unos a otros de Mateo 24, esta iglesia padecerá persecución.
¿Por qué? Porque normalmente es una iglesia que siempre vive con muchos símbolos y muchas cosas que lo identifican a legua y todo el mundo podrá caerle atrás a ellos, porque es una iglesia que tiene un grupo, acuérdense, que se identifica como si fuera de la nación de Jacob. Entonces, claro, esto lleva unos símbolos, una vestidura específica y todo eso. Ellos no podrán pasar desapercibidos en una persecución. Bendito sea el Señor. A esta iglesia se le anima a vencer. ¿A vencer qué? A vencer el sistema que yace bajo el maligno. Vamos a ver ahora la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia, al igual que la iglesia anterior, la iglesia de Esmirna, son las únicas dos iglesias que el Señor no le da ninguna reprimenda, ni ningún tipo de condenación, ni ninguna de reprensión, bendito sea el Señor, sino todos son elogios, excepto a Esmirna, que una vez la elogia, también le advierte que iba a ser probada esos 10 días, que iba a ser probada esos 10 días y que algunos de ese grupo iban a ser echados a la cárcel y que iban a ser muertos. Así literal. ¿Por qué que iban a ser muertos? Porque dice ahí, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Es decir, si me habla de la cárcel y luego me dice que sea fiel hasta la muerte, es muy probable que muchos de esa cárcel no salieran con vida, bendito sea el Señor, que a lo mejor fueran fusilados o que le pasara cualquier cosa, vamos a decir. Entonces, esta iglesia es la que se le hace la promesa de ser guardada, sí. Y ese es el versículo más mal interpretado porque se le aplica a todo el mundo desde un púlpito. ¿Quiénes se van con el Señor? Y todo el mundo, amén. Y ahí está. Ahí están las Jezabeles, ahí están los Balaanes, ahí están los Nicolaitas, ahí están los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Ahí están, bendito sea el Señor, todos los que enseñan a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos de la carne. Y todo el mundo dice amén. Ahí están las que no se habla con otra hermana desde hace 2 o 3 años atrás. Ahí está otra que sí se habla, pero cuando le da la espalda la critica a ella, a su familia, siempre la halla indigna, la que tiene celos de esa persona y a lo mejor los dones que el Señor le haya dado, la que tiene raíz de amargura por cosas que le hicieron hace muchísimo tiempo, la persona que tiene rencor, la que nunca ha perdonado, la persona que no tiene falta de perdón en su corazón. Bendito sea el Señor. Ahí está todo el mundo diciendo amén, que sí, que se va con Cristo. No, eso no es así. Bendito sea el Señor. Eso no debería ni de decirse, porque lo que tenemos que hacer todos es procurar alinearnos y decirle al Señor que nos santifique para nosotros clasificar, para ser tenidos por dignos, ser hallados y tenidos por dignos de escapar de la ira venidera. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no agarrar y decir, yo me voy con el Señor, yo me voy con Él, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él, ¿para dónde? Bendito sea el Señor, nada inmundo entrará en el reino de los cielos, en la nueva Jerusalén. Bendito sea el Señor, bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Esta es la que aún conserva su primer amor, bendito sea el Señor. Esta es la que no acepta a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Esta es la que ha probado a los apóstoles. Esta es la iglesia que ha probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. Bendito sea el Señor. Esta es la iglesia que no acepta que ninguna Jezabel se suba a un púlpito a seducir hombres, sino que las mujeres que están ahí. Esta es la iglesia que no permite
que ningún sensual se suba al altar, que ninguna Jezabel se suba a seducir ahí a los siervos de Jesucristo, bendito sea el Señor, sino que la manera de seducir de las siervas de esta iglesia es con su piedad, con su amor, con su manera, bendito sea el Señor, de servir al Altísimo. Es la iglesia que no permite tampoco que ningún hombre suba ahí con un pantalón como si fuera un esquimalito, con todo pintado, bendito sea el Señor. Los hombres de esta iglesia son siervos del Altísimo que respetan su cuerpo, que la forma del pantalón que se van a poner es un pantalón holgado, que usted no le está haciendo un examen prostático al hombre ahí que tiene todo absolutamente tan bien pintado, bendito sea el Señor. Todo eso se tiene que decir y corregirse en la iglesia, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Esta iglesia no tolera nada de eso, ni tiene tampoco los que tienen nombre de que viven y están muertos. No tiene tampoco a los nicolaitas que le fascina que le vayan diciendo el ungido, el enviado, el no sé qué, todos estos títulos, reverendo, cosas que no existen en la Biblia, bendito sea el Señor, sino que se siente contenta de que el Señor Jesús le diga a los siervos que le sirven, pastores, pastores, exactamente igual, un nombre que el mismo Dios, un nombre y un atributo, pastor, que el mismo Dios lo usó para sí, bendito sea su nombre, que no se acompleja, que no quiere más título de ahí, sino que está contento y se siente bien, y que el título más grande y más hermoso que puede recibir es siervo del Altísimo, bendito sea el Señor. Es una iglesia que no tiene entre ellos a los que dicen soy rico y de nada tengo necesidad, sino que entiende que depende del Señor en todo momento, que su trabajo no se lo da su jefe ni su manera de bien trabajar, no, que su trabajo viene del Señor, su empleo, su dinerito, su casa, su carro, todo lo que el Señor le puede proveer, Él da gracia. Es un siervo del Señor que da gracia. El de Filadelfia no es como el de la Odisea, que es pobre, ciego y desnudo. Es una iglesia que tiene una vestidura irreprensible, bendito sea el Señor, sin mancha, sin arruga y emblanquecida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que por el hecho de que solamente no hagamos esto, no nos vamos a salvar, sino que un salvo sabe que no debe dejar entrar al templo del Espíritu Santo nada inmundo. Bendito sea el Señor. Y una cosa que te voy a decir, apártate del pecado, apártate de todo lo que manche las vestiduras, estas vestiduras blancas. Una novia no puede entrar en una letrina, una novia, bendito sea el Señor, no puede ir a darle de comer a los cerdos, una novia no puede meterse en un fangar, una novia debe caminar sobre un terreno limpio y firme para que sus vestiduras no se manchen. Una novia no se puede meter por un monte para que no se le llene el vestido de cadillos y de maleza y de cosas en el vestido, bendito sea el Señor. Una novia debe mantenerse impecable, irreprensible, espíritu, alma y cuerpo, esperando el novio hasta su venida, bendito sea el Señor. Y el espíritu y la novia dicen ven, y el que oiga diga ven, Señor Jesús, aleluya. Comparte este video, Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima.